El mundo se conectó a Netflix esperando un documental, pero lo que encontraron fue un homenaje digital a una relación que ya había sido enterrada en los archivos de Windsor. Tras años de especulación, 3 episodios prometían la versión definitiva de los hechos, ofreciendo un vistazo a un romance que supuestamente existía fuera del alcance de la prensa sensacionalista. Pero mientras las cifras de reproducciones aumentaban, el palacio no susurró. Habló con la fría firmeza de una verja de hierro que se cierra en la oscuridad. La última apelación de Meghan Markle había llegado al escritorio del príncipe William, y para cuando la niebla matutina se disipó sobre Londres, la respuesta fue un rotundo no. No se trataba de una demora ni de una solicitud de más tiempo, y ciertamente no de un gesto diplomático atenuado. Fue una negación que cayó dentro de la Casa Real como un veredicto que todos temían, pero del que nadie podía escapar. Meghan leyó la negativa 2 veces, y quienes la conocían bien comentaron que la sala pareció contener la respiración al asimilar el peso de las palabras. Esta era su última apelación privada, una petición personal, para que se le restituyera el acceso a la realeza, un reconocimiento limitado en ocasiones familiares selectas, y la posibilidad de volver a comunicarse con los medios oficiales. No había dejado esto en manos de funcionarios ni abogados. Había buscado el apoyo de la familia solo para descubrir que había sido reemplazado por la rigidez institucional. William había respondido personalmente una decisión que indicaba que ya no se trataba de una simple disputa entre hermanos. El acceso a la realeza ya no era un privilegio, era un límite que el futuro rey había decidido que sería permanente. William permaneció sentado solo antes de que el anuncio trascendiera su escritorio con una apariencia menos de hombre, que reclamaba poder, y más de hermano que pagaba un alto precio por él. Sabía que Meghan sentiría el dolor de la herida y que Harry se sentiría acorralado por la repentina falta de opciones. Pero también comprendía que la monarquía había llegado a un límite que no podía permitirse cruzar 2 veces. La apelación había pedido que se dejara una puerta entreabierta, pero la respuesta de William erigió un muro de granito. Cuando dejó la respuesta firmada sobre la mesa, el movimiento fue pequeño y silencioso, pero la consecuencia fue sísmica. La declaración no transmitía calidez, ni sensibilidad familiar, ni promesa de una futura revisión. La frase, "no se considerará más", cambió el ambiente en toda la Casa Real en cuestión de minutos. Un asesor de alto rango se percató de la redacción y se detuvo reconociendo que ya había escuchado declaraciones frías antes, pero esta parecía provenir de una autoridad superior. En el lenguaje codificado del palacio, esas 3 palabras no significaban una pausa, significaban el cierre definitivo del asunto. Le indicaban a Harry que el tiempo no sanaría esta ruptura en particular, y advertían a Meghan que la presión pública no reabriría lo que la corona había sellado. Meghan se quedó mirando el significado hasta que las palabras se volvieron más pesadas que el grueso papel vitela en el que estaban impresas. Detrás del refinado lenguaje palaciego se escondían personas reales que lidiaban con las ruinas de una familia fracturada por las políticas oficiales. Meghan no solo leía una negativa, leía el final de su historia dentro de la institución que, según ella, nunca la había aceptado de verdad. William no solo emitía un decreto, definía los límites de su futuro reinado. Harry se encontraba al margen de la historia, viendo cómo el último puente hacia su antigua vida ardía con un brillo cegador. Charles estaba siendo informado, pero incluso el rey comprendía que la división de su hijo había cruzado una línea formal que la tristeza paternal ya no podía reparar.
Meghan había pedido algo más discreto que un regreso completo, con la esperanza de que un reconocimiento limitado en eventos familiares demostrara que la puerta no estaba cerrada para siempre. Quería un regreso controlado a los canales del palacio, el sistema formal donde los miembros de la Casa Real y los asistentes intercambian los mensajes que mantienen el funcionamiento de la monarquía. El reconocimiento dentro de la Casa de Windsor nunca se limita a un asiento en la mesa o un nombre en la lista de invitados. Es la máxima señal de pertenencia. Cuando Meghan vio que William se había interpuesto personalmente en la puerta para impedirle la entrada, la negación le dolió más que cualquier titular sensacionalista. Fue un rechazo a su existencia dentro del círculo real. William cargaba con el peso de la decisión como una pesada carga sobre su pecho. Sabía que protegía la estabilidad del futuro de la monarquía, pero también sabía que hería a la esposa de su hermano y, por extensión, al propio Harry. Ya no tenía que elegir entre la ira y la misericordia. Tenía que elegir entre el sentimiento familiar y la supervivencia de la corona. Cualquier excepción, por leve que fuera que hiciera ahora, podría convertirse en una nueva crisis mañana, y se negaba a permitir que las peticiones privadas se transformaran en presión pública. Harry comprendía esta lógica, aunque odiara al hombre que la imponía con tanta precisión clínica. Charles leyó el resumen de la denegación en silencio, mientras el papel descendía lentamente como si las palabras lo hubieran envejecido una década en cuestión de segundos. Sintió la doble tristeza de un padre que había perdido a un hijo por la distancia y la de un monarca que debía avalar la disciplina de un heredero. Ninguno de estos sentimientos le brindó consuelo al ver cómo la familia que amaba se convertía en una serie de canales restringidos y expedientes legales. Catherine comprendió el peligro desde una perspectiva diferente, sabiendo que la decisión de William definiría el límite emocional en torno a sus propios hijos. Sabía que una vez que el acceso a la familia se convirtiera en objeto de presión política, la inocencia sería la primera víctima. Camilla observó las consecuencias con un silencio cuidadoso y ensayado, reconociendo el endurecimiento de la autoridad de William. Había sobrevivido a años de juicio público y sabía que el silencio solía ser el único escudo que podía proteger un alma de la tormenta. El silencio que siguió al resumen fue más elocuente que cualquier discurso señalando un cambio en los cimientos de todas las normas pulidas en las que el palacio había confiado alguna vez. Meghan había pedido un puente estrecho y William había destruido por completo sus cimientos. Harry permanecía a un lado furioso y afligido mientras el futuro de la monarquía se alejaba inexorablemente de él. Para comprender por qué William finalmente dijo que no, el palacio tuvo que remontarse a una recepción privada para una organización benéfica infantil celebrada semanas antes. Fue un momento que la prensa luego intentó minimizar, pero fue la noche en que la fundación se desmoronó definitivamente. Meghan había llegado creyendo que la velada demostraría que aún conservaba un lugar cercano al círculo real. Los eventos familiares no son reuniones ordinarias, son conexiones cuidadosamente orquestadas entre la compasión pública y los futuros herederos. Catherine había recibido prioridad en el evento, ubicada en el centro del trabajo futuro de la familia, donde la presencia de los niños de Wales ejercía un poder silencioso e innegable. Meghan vio esa decisión y la vieja herida de la exclusión se reabrió. En privado cuestionó a un alto funcionario del palacio, preguntándole por qué Catherine estaba siendo protegida y ascendida mientras ella permanecía alejada de la atención pública. El funcionario intentó mantener la conversación en un plano profesional, pero Meghan insistió preguntando si la oficina de William
la estaba alejando deliberadamente de los hijos de los Wales. La pregunta cambió el ambiente de la sala al instante. Los hijos de los Wales, George, Charlotte y Louis, eran la línea roja. Su infancia estaba ligada a la corona, y cualquier presión a su alrededor ya no se consideraba una rivalidad entre adultos. Era una amenaza para la siguiente generación. El asistente registró el intercambio en un informe formal de recepción, un documento que sin alardear conservó la tensión para la posteridad. Cuando Catherine escuchó el relato, no estalló. Se quedó en silencio, y ese silencio decía más que cualquier réplica airada. Comprendió que ya no se trataba de una mujer que buscaba reconocimiento, sino de la seguridad del entorno de sus hijos. William escuchó el mismo relato poco después y se aferró al borde de su escritorio. Su respuesta fue serena, pero contundente como un juicio definitivo. Los límites familiares privados ya no podían ser negociables. Una vez que la frase «presión continua» en torno al acceso familiar quedó registrada oficialmente, el tono pasó de la reconciliación a la protección absoluta. William ya no veía una petición que pudiera suavizarse con el tiempo. Veía un patrón que se agravaría si no se detenía. Meghan quería que se reabriera la puerta, pero el príncipe creía que esa puerta lo acercaba demasiado a las personas a las que había jurado proteger. Cuando esa noche en la recepción benéfica relacionó la petición final con el pasado, su última vacilación desapareció. El pasado le había dado a William su razón, y el futuro exigía su determinación. Meghan quería escuchar la respuesta cara a cara, lo que derivó en una reunión en una sala pequeña, pero que parecía más grande que la propia monarquía. Entró esperando una negociación, mientras que William entró sabiendo que no la habría. Frente a una mesa pulida, dos personas que alguna vez compartieron un apellido se enfrentaban a las ruinas de todo lo que ese apellido había representado. Meghan se mantuvo firme, negándose a suplicar, pero cuestionando la negativa, antes de que se convirtiera en ley palaciega permanente. William había llegado con solo un asesor principal fuera de la puerta, lo que indicaba que la reunión era lo suficientemente personal como para permitir la honestidad, pero lo suficientemente controlada como para no dar lugar a confusiones. Meghan preguntó por qué no había vuelta atrás, con la voz quebrada al hablar del reconocimiento familiar y el respeto básico tras años de distanciamiento. William la escuchó, pero no suavizó su expresión. Le dijo que la confianza no se podía restaurar a petición cuando se habían traspasado los límites demasiadas veces. La monarquía se sustenta en la confianza pública, no solo en las emociones privadas, y dejó claro que cada regreso conllevaba un significado estructural. Si a Meghan se le permitía regresar mediante presión cualquier límite futuro, podría ponerse a prueba de la misma manera. Eligió sus palabras como un hombre que sabía que una frase descuidada podía convertirse en una nueva herida. El ambiente cambió cuando los hijos de los Wales se vieron indirectamente involucrados en la discusión. Meghan insistió en un último punto sobre la importancia de los momentos en familia, y el rostro de William se transformó en una máscara de fría protección. No necesitó alzar la voz para dar por terminada la conversación. Dejó la pluma lentamente y le comunicó a Meghan que la apelación había sido denegada, no aplazada. Ese pequeño gesto tuvo más peso que un grito. Denegada significaba que la puerta estaba cerrada. Aplazada habría significado esperanza. El príncipe dejó claro que el contacto futuro se limitaría a los canales formales controlados por el personal, no a súplicas personales. Meghan esperaba una respuesta humana, pero en cambio recibió una imposición real. Al salir de aquella habitación, la pregunta ya no era si William tenía poder, sino cuánto controlaba ahora. El poder dentro del palacio
rara vez se manifiesta con estruendo. Se transmite a través de firmes carpetas cerradas con llave y el silencio de quienes saben que es mejor no objetar. La negación de William no fue un acto aislado de rivalidad fraternal, fue la prueba de que el futuro rey ya no estaba al borde de la autoridad. La estaba utilizando para moldear la monarquía a su imagen y semejanza, una monarquía basada en la disciplina por encima del dramatismo. La oficina de William tomó el control del expediente de apelación en cuanto terminó la reunión, una medida que dejó claro al palacio, donde residía ahora el centro de gravedad. Un expediente de apelación es el registro escrito de una solicitud y las notas privadas que utilizan los altos funcionarios para decidir el futuro. Este caso afectaba a todos los aspectos de las operaciones reales, los sistemas cotidianos que deciden quién asiste a eventos y quién recibe informes. La solicitud de Meghan había tocado el núcleo mismo del protocolo que mantiene la monarquía en apariencia de estabilidad, por lo que William no dejó la decisión en manos de diferentes oficinas. La asignó directamente a su escritorio. Carlos fue informado del resultado, pero la decisión recayó en Guillermo. El rey leyó el texto final y bajó la mirada dándose cuenta de que la decisión de su hijo había traspasado un límite formal. Había pasado años esperando que el silencio atenuara la ira, pero el documento ante él decía lo contrario. Guillermo había demostrado que el futuro de la monarquía ya no se doblegaría ante viejas heridas emocionales. Todo conflicto en la familia real se agrava cuando empieza a alterar las normas oficiales de la casa, y esta negativa era ahora una cuestión de derecho palaciego. Catherine observó a William después de la reunión y no vio victoria en sus ojos. Percibió el agotamiento que queda cuando uno gana la discusión, pero pierde otra parte de su paz. Sabía por qué lo había hecho. La apelación de Meghan se centraba en hasta qué punto la presión podía llegar al círculo íntimo de la familia Wales. Proteger a los niños significaba permitir que William cargara con la culpa pública de ser frío, y el príncipe aceptó ese papel con un sombrío sentido del deber. El silencio entre ellos estaba cargado de la conciencia de lo que habían protegido a costa de su propia tranquilidad. El equipo legal del palacio confirmó el siguiente paso con precisión milimétrica. Sus instrucciones fueron sencillas. Cualquier comunicación futura de Meghan debía transmitirse únicamente a través de canales restringidos. Canales restringidos significaban rutas controladas donde los mensajes eran revisados por asesores antes de llegar a un miembro de la familia real. Luego llegó la nota privada que selló el acuerdo. La apelación se marcó como cerrada, lo que significaba que no podía reabrirse sin la aprobación personal de William. El príncipe había creado un sistema hermético en torno a la respuesta, y cuando esa restricción llegó a oídos de Harry, las consecuencias emocionales se manifestaron más rápido de lo que nadie esperaba. Harry no necesitó una declaración pública para saber lo que había sucedido. Vio el veredicto en el rostro de Meghan. El silencio se lo dijo primero luego. Llegaron las palabras de negado definitivo, sin vuelta atrás. Por un instante no fue un príncipe, ni noticia mundial. Fue un esposo que veía cómo se desmoronaba el último puente hacia su antigua vida. Meghan le dijo que William había denegado la apelación final, y las palabras cayeron entre ellos como un peso físico. Harry comprendió al instante que si Meghan quedaba excluida, su propia separación de la familia se volvería más dura, más fría y más permanente. Su posición estaba ligada a la vida de él fuera del palacio, y la negativa de William los había afectado a ambos con la misma fuerza. Meghan sintió la humillación antes que la ira, sabiendo que la negativa había llegado directamente de William
y no a través de una oficina impersonal. Había esperado distancia y dilación, pero no que el príncipe cerrara la puerta con tanta firmeza e inflexibilidad. Harry vio el dolor en sus ojos y un destello de ira lo invadió para luego desvanecerse en una tranquila comprensión. Conocía a su hermano lo suficientemente bien como para distinguir entre una amenaza y una decisión definitiva. William no se había dejado llevar por el impulso. El futuro rey había sopesado las consecuencias, aceptado el dolor, y aún así había dicho no. Harry buscó la única vía que creía que aún podía estar abierta a contactar con una fuente del palacio que en el pasado había contestado a sus llamadas. Esta vez la llamada no se conectó. El silencio no fue casualidad. Fue el inicio del protocolo de restricción de contactos. Los mensajes se filtraban, controlaban y bloqueaban antes de que pudieran llegar al círculo íntimo. Meghan observó cómo Harry lo intentaba de nuevo, y el segundo silencio dolió aún más que el primero. Charles empeoró la situación al no hacer nada. Harry esperaba una señal del rey, un mensaje privado, una intervención paternal, una pequeña grieta en el muro de la institución. No llegó nada. El silencio del monarca lo hirió más profundamente que la negativa de William, porque un hermano puede ser duro, pero se supone que un padre deja una luz encendida en la ventana. Harry finalmente comprendió que Charles no intervendría para revertir la decisión. La habitación pareció encogerse a su alrededor mientras la realidad de su exilio se convertía en una política real oficial. Antes de que el mundo pudiera reaccionar, Harry y William tuvieron un último intercambio sin ningún tipo de formalismos que les sirvieran de escondite. Algunas discusiones estallan, otras terminan en un largo y vacío silencio. Harry ansiaba furia, pero William solo ofrecía una respuesta definitiva. Ningún asistente se interpuso entre ellos, ni ninguna nota formal. Suavizó el golpe, mientras hablaban como hombres que recordaban la misma infancia y compartían el mismo dolor, pero que ahora se encontraban a ambos lados de una puerta cerrada. Harry se dirigió directamente a William, porque ya no confiaba en que los canales del palacio transmitieran la verdad de su corazón. Preguntó si la denegación podía reconsiderarse por el bien de la familia más que por el de la institución, argumentando que la monarquía ya había debilitado demasiado su vínculo. William escuchó, pero no le ofreció el consuelo que Harry buscaba. Dijo que la apelación no se reabriría porque la familia no podía usarse como excusa para eludir las consecuencias. La voz de Harry se quebró al preguntar si realmente ya no quedaba nada entre ellos, y por primera vez su ira sonó como un dolor puro e incondicional. William hizo una pausa demostrando que no disfrutaba del sufrimiento, pero no se movió. El futuro rey no castigaba a su hermano por diversión. Cargaba con el amargo deber de decir lo que nadie más se atrevía a decir. El amor no borraba la responsabilidad y la sangre no borraba el daño de los últimos 5 años. Un hermano podía preocuparse y aún así negarse. Guillermo finalmente reveló que su negación tenía como objetivo proteger a Catalina y a los niños de una nueva presión, y esas palabras cambiaron el ambiente. La paz de Catalina forjó la estabilidad de la siguiente generación, y Guillermo no pondría en riesgo la seguridad emocional de Jorge, Carlota y Luis. Harry comprendió el significado antes de estar preparado para aceptarlo. La petición de Meghan no se trataba como una simple solicitud. Se consideraba un riesgo para el pueblo que William había jurado proteger. En ese instante de silencio, Harry se dio cuenta de que la negativa no era una venganza fría, sino una barrera impuesta en torno al futuro de la corona. William había elegido a la siguiente generación
por encima de la culpa del pasado, y esa elección dejó a ambos hermanos heridos. El príncipe no había abierto la puerta y Harry no la había forzado. Ahora sus futuros eran distintos. Para cuando el público se enteró de la denegación, el dolor privado se había convertido en un acontecimiento nacional. La noticia salió a la luz antes del desayuno y Gran Bretaña amaneció con un titular que sonaba más a sentencia judicial que a chisme. Frente al palacio de Buckingham, la gente leía las mismas palabras una y otra vez. Apelación final denegada. Algunos jadeaban, otros asentían, y otros miraban las puertas de piedra como si hubieran hablado por sí mismos. La monarquía había tomado su decisión, y todos lo sabían. El rostro de Meghan apareció en las portadas junto a la expresión firme de William, y el titular, sin vuelta atrás, envolvió a la nación por completo. Esa portada fue crucial porque las historias de la realeza se vuelven históricas en el momento en que el público decide qué significa el silencio del palacio. La imagen inexpresiva de Meghan y la mirada impasible de William trazaron una línea que el país pudo ver con claridad. Un presentador matutino la calificó como la señal más clara hasta el momento de que la era de William ya había comenzado, convirtiendo el dolor privado en un significado público. Los partidarios de Meghan tacharon la decisión de fría y argumentaron que el palacio había optado por el castigo en lugar de la clemencia, mientras que los leales la vieron como el primer límite firme después de años de confusión. La discusión ya no giraba en torno a Meghan. Se trataba de si la monarquía debía perdonar públicamente o protegerse discretamente. Cerca de las rejas del palacio, el debate se tornó personal para los allí reunidos. Algunos susurraban que Harry jamás lo aceptaría, mientras que otros argumentaban que Carlos debería haber intervenido. Pero la ausencia del rey en la declaración solo intensificó la sensación de que Guillermo se había convertido en la fuerza decisiva de la familia. A continuación, el palacio emitió una breve confirmación indicando que las futuras solicitudes se tramitarían únicamente por los cauces oficiales, una conclusión brutal para una súplica cargada de emoción. Meghan no lograría llegar al centro del círculo real llamando desde fuera. El nombre de William cargaba con el peso de la mañana, convirtiéndose en el símbolo de un futuro real más duro y disciplinado. Meghan se había convertido en el rostro de la puerta cerrada, mientras que Harry se encontraba en el centro del dolor, consciente de que cada declaración pública lo alejaba más de la familia que una vez conoció. Pero más allá de los titulares, el verdadero veredicto giraba en torno a en qué se había convertido la monarquía tras la ruptura. Ya no era un negocio familiar, era una fortaleza. Cuando el ruido finalmente se desvaneció, solo una pregunta quedó en el palacio. ¿Qué precio les había costado realmente esta negativa? La apelación de Meghan no fracasó porque se rechazara un documento. Fracasó porque las personas involucradas habían cambiado irreconociblemente. La monarquía había sobrevivido a años de ruptura, dejando las puertas entreabiertas con la esperanza de que el tiempo hiciera lo que las disculpas no podían. Pero esta vez, la puerta se cerró por completo y el eco resonó en los anales de la historia. Meghan comprendió que la vida en el palacio no se trataba solo de títulos. Se trataba de pertenecer a un ritmo oficial que ya no podía percibir. Ella no regresaría ni por súplicas privadas ni por presión emocional. La negativa se había convertido en la norma. Guillermo cargó con el peso de esa norma sin celebrarlo, marcando un momento decisivo en su liderazgo. Había demostrado que la futura monarquía priorizaría la estabilidad sobre el sentimentalismo cuando ambos ya no pudieran coexistir.
Cada límite difuso se había convertido en una herida abierta y cada excepción leve en un nuevo argumento. Guillermo había afianzado su autoridad, pero también había profundizado el silencio entre hermanos. Harry ahora enfrentaba la consecuencia más dura de sus propias decisiones. El antiguo mundo real ya no esperaba su regreso, y el silencio de Carlos se convirtió en su declaración final. La quietud del rey demostró que ni siquiera la tristeza de un padre podía anular el rumbo de la corona. Puede que Carlos sintiera la pérdida como padre, pero el monarca no podía deshacer lo que Guillermo había decidido para la siguiente generación. La presencia de Catalina detrás del príncipe reveló lo que realmente protegía la decisión, la seguridad emocional de los herederos. Guillermo no arriesgaría el futuro de Jorge, Carlota y Luis sin importar el costo personal.